En el cultivo de soja tenemos dos grandes grupos de enfermedades que son clave, que son las que se llevan parte de nuestro rendimiento. Una de ellas son las enfermedades de fin de ciclo, que generalmente el daño promedio de casi todos los años es un 10% de caída de rinde si uno no toma acciones de control. Y a veces en años niños o muy lluviosos, en definitiva, en algunas zonas donde llueve realmente por arriba de la normal o el promedio, los daños pueden a duplicarse, es decir, casi un 20%. Luego tenemos otro grupo de enfermedades que está creciendo intensamente, que tiene que ver con las pudriciones de raíz, de tallo, hongos de suelo, y a veces, por supuesto, generan pérdidas muy importantes que muchas veces son subevaluadas. Ahí el productor, una vez que se establece la enfermedad, no tiene más que resignarse, ya que no hay medidas de acción inmediatas cuando aparece la enfermedad. Lo importante es entender que en general, cuando se hace un cultivo de soja, todavía tenemos una deuda pendiente, es que necesitamos implementar medidas de integración para el control de las enfermedades. Muchas veces hacemos depender todo de un fungicida y muchas veces hay que pensar desde el tratamiento de semilla, la elección de lote, la rotación de cultivos, el tema de nutrición o la utilización de bioinsumos o inductores que van a acompañar también la acción del fungicida como primera medida. Hoy vamos a hacer especial referencia a las llamadas enfermedades de fin de ciclo, y ustedes saben que las llamadas enfermedades de fin de ciclo se les dice así porque la verdadera cuantificación de los síntomas de este grupo de enfermedades ocurre al final. Pero, por supuesto, lo que hay que aclarar de entrada es que estos hongos, en general, entran en estadios tempranos, inclusive hasta vegetativos. Permanecen ocultos un tiempo, algunos dan alguna sintomatología inicial, como es el caso de mancha marrón, que aparece hasta a veces en estado vegetativo, después detiene su crecimiento y reemerge ya en los estados reproductivos. Afectan tanto las hojas, los tallos, las vainas y, por supuesto, las semillas. Cuando uno hace un relevamiento de dudas, de incertidumbres en todas las regiones productoras de soja, especialmente de América del Sur, uno dice que cuando habla de las enfermedades de fin de ciclo, lo que más recolecta como incertidumbre es qué enfermedades se deben controlar, cuántos son los daños causados por las enfermedades de fin de ciclo, cuáles son los factores que aumentan el riesgo de ataque y con ello, por supuesto, la necesidad de usar fungicida. ¿Cuáles son las dificultades para ese control químico de las enfermedades de fin de ciclo? ¿Cuándo se debería aplicar un fungicida? ¿Cómo y qué monitorear? ¿Debo medir nivel de enfermedad? ¿Existen umbrales como existen en otras enfermedades? ¿Cómo relaciono mi condición ambiental, que hoy es tan crítica, tan variable, tan errática, con el riesgo y la necesidad de aplicar fungicidas? ¿Qué moléculas hay que usar? ¿Existe resistencia, cepas resistentes a fungicidas? ¿A cuáles moléculas? ¿Cuál es la respuesta en kilos por hectárea que debo esperar? ¿Hay retorno económico con los precios actuales? ¿Hay casos entonces concretos de resistencia dentro de las enfermedades de fin de ciclo y a qué fungicidas? Este es el grupo de preguntas que cada vez que uno visita un lote, una región productora, los productores y técnicos vuelcan a la hora de hacer sus interrogantes para el manejo. ¿Cuáles son estas enfermedades de fin de ciclo más importantes y que son objeto de control? Bueno, tenemos la mancha marrón causada por Septoria glicine, que generalmente puede aparecer, como les decía, en estados vegetativos. Tenemos también Cercospora kikuchi, el tizón púrpura, que aparece también en una forma bastante distintiva, especialmente en el tercio más superior, tercio medio superior, en el tercio inferior, y vemos que acá hay un encrespamiento de color morado o púrpura. También tenemos antragnosis, especialmente en años más lluviosos, más calurosos, como probablemente pueden ser estos, que ataca no solamente a veces la hoja, sino que principalmente el tallo, la vaina, y produce inclusive aborto de las vainas. Y por supuesto, esto viene siempre acompañado, el Coletotrichum, causante de antragnosis, viene acompañado por la fomopsis, especialmente en el tallo, la vaina y por supuesto en la semilla, siendo uno de los principales patógenos de semilla. Estas dos, los que atacan la vaina, tallo, antragnosis y fomopsis, están extremadamente ligadas a la época de cosecha y las lluvias que ocurren durante ese periodo. O sea que la primera señal que hay que destacar acá es que cuanto uno más retrase la cosecha, recolección de la soja en años lluviosos o en años probablemente más niños, vamos a tener mucha proliferación
de estos hongos, que por lo tanto la calidad de semilla que se va a cosechar va a ser, por supuesto, inferior. De todos los relevamientos que se han hecho en Argentina, nosotros encontramos que la mancha marrón y el tizón morado son las dos enfermedades foliares más prevalentes y que antragnosis y phomopsis, en definitiva, son las que más atacan al tallo, la vaina y también, por supuesto, en el caso de phomopsis, la semilla. Si nos vamos a septoria o mancha marrón, les decía que muchas veces puede aparecer en estado vegetativo. Eso no tiene que ser una señal de movilización o necesidad de aplicación de fungicidas, pues no hay correlación con el impacto de rendimiento al haber los primeros síntomas en estados vegetativos. Estos primeros síntomas en las hojas inferiores está regulado también por el crecimiento hacia los estratos superiores, regulado, les decía, por las lluvias. Generalmente ataca entonces las primeras hojas, el folíolo verdadero, se generan áreas amarillas, puntuaciones marrones, y luego va creciendo conforme a cómo avanzan los estados reproductivos y muchas veces coincide, sincroniza también con esta enfermedad que es Cercospora kikuchi, que es un desafío realmente mundial, un desafío realmente extraordinario, porque inclusive es muy difícil de que muchos fungicidas puedan funcionar correctamente contra este hongo, que ciertamente tiene una muy alta variabilidad. Este hongo, Cercospora kikuchi, causa el tizón púrpura, que generalmente ustedes lo observan en el estrato superior a partir de estadios reproductivos, pero no olviden que este hongo penetra inclusive de estados vegetativos, permanece latente, latente es estar escondido en latín, y después, a partir de R5, R6, comienza su aparición visual, para decirlo de alguna manera, y su cuantificación verdadera debería hacerse en R6, R7, ya que es ahí donde la severidad es la real, la que muestra verdaderamente la planta de lo que ocurrió. Por eso siempre insistimos, aquellos que trabajan con fungicidas, aquellos que quieren ver efecto de fungicida, no vayan a evaluar fungicidas a los 10, 15 días que aplicaron fungicida, como hacen en otros cultivos. Vayan a evaluarlo especialmente en estadios de R6, R7, porque es ahí donde finalmente el hongo conquista todo el canopeo, mostrando la verdadera severidad interna que tenía esa planta. Bueno, les decía que este hongo es muy difícil, es muy variable, a tal punto que tiene distintos tipos de síntomas en el campo. Y eso, por supuesto, obliga a tener más capacitación y a veces ayudarse con personal de laboratorio. Entonces tenemos un tizón por cercóspora, que son lesiones oscuras que se coalescen y terminan generando áreas necrosadas bastante importantes en la hoja. Y tenemos el típico encrespado, rugosidad, a veces le dicen cuero de sapo de color púrpura, que es el típico que ustedes reconocen como tizón púrpura, ¿no? Pero miren que este síntoma también es causado por Cercospora kikuchi, ese atizonamiento generalizado, o también, por supuesto, esta rugosidad, encrespamiento, cuero de sapo, púrpura, son típicas de Cercospora kikuchi. Sin embargo, en los últimos 2 o 3 años, aparecieron este tipo de sintomatologías en esta hoja, por ejemplo, especialmente en lo que es el estrato superior y medio, y vemos que aparecen lesiones como individuales, asemejándonos a que podría ser una mancha marrón causada por septoria. Sin embargo, no hay ninguna duda que esas lesiones que nosotros a veces, o el desarrollador, o a veces los que evalúan fungicidas, las propias empresas, etcétera, destacan como si fuera septoria, yo diría que el 80% es causada por cercóspora, no es septoria, es cercóspora. Con lo cual es muy importante para aquellos que están desarrollando moléculas nuevas, mezclas nuevas, tengan un apoyo de laboratorio para proceder al aislamiento de este tipo de lesiones, porque se van a llevar una sorpresa, van a estar evaluando septoria, cuando en realidad el 80% es causada por cercóspora. Y les decía que si el año lluvioso uno se retrasa en la cosecha y que por lo tanto el lote permanece recibiendo lluvia durante el final del ciclo, este tipo de sintomatologías con calor, si hay excesos de lluvia, es muy clásica para lo que es phomopsis, anthragnosis, inclusive especies de fusarium, que también atacan las semillas de soja y que son responsables de la disminución del poder germinativo, del rigor y por lo tanto de la calidad. Consejo, no retrasen la cosecha, especialmente en años que son niños. Bien, la otra pregunta y la otra duda es, ¿cuáles son los factores
de riesgo. Uno tiene que cuantificar el riesgo en que se encuentra cada lote que se siembra. Cada lote que se siembra en Argentina es una inversión inesperada y por lo tanto hay que darle certidumbre a cada decisión de inversión que se va a hacer por parte del productor. En primer lugar, la susceptibilidad de las variedades. No hay mucho que decir sobre este primer punto, porque en realidad todas las variedades son susceptibles a las enfermedades de fin de ciclo. Y acá, por supuesto, excluyo, o sea, la saco a la mancha ojo de rana, a la roya asiática, porque no son enfermedades de fin de ciclo. Las enfermedades de fin de ciclo ingresan tempranamente y luego expresan su verdad hacia el final del ciclo, cosa que no sucede con ojo de rana o con la roya asiática, que va creciendo en el mismo momento que va infectando, mostrando la verdad de la severidad en el momento. El segundo punto es la semilla infectada o mal curada. Todavía observamos tratamientos de semilla mal hechos o elección de moléculas y dosis que no están correctamente aplicadas. Y eso permite que si una semilla está infectada, recordándole que todas las enfermedades de fin de ciclo están en la semilla, va a permitir el ingreso al lote a través de la semilla de estas enfermedades de fin de ciclo. El tercero, y quizás el más importante, es el monocultivo. Todos estos patógenos causantes de fin de ciclo están en los rastrojos. Por lo tanto, si usted va a sembrar soja o sembró ya soja sobre la presencia de rastrojo de soja, significa que usted tiene un riesgo superior, porque ese rastrojo de soja probablemente te presente estructuras de supervivencia de estos patógenos y que por lo tanto solamente va a ser una espera de la lluvia para poder progresar sobre ese cultivo nuevo. El ambiente, otro factor importantísimo, y nosotros lo que hemos detectado científicamente, que las lluvias a partir desde R3 son las que mejor correlacionan con el incremento de las enfermedades de fin de ciclo y con el control que tiene el uso de fungicidas. Por lo tanto, para hacer sustentable una decisión de fungicida e invertir 20, 30 dólares por hectárea, se requiere conocer la cantidad de lluvias que caen desde R3 en adelante. Y este es un punto crucial, es un punto de contraste definitivo. Por supuesto, el punto 5 hace referencia cuando el monitoreador va a observar plagas, a observar malezas y encuentra síntomas de mancha marrón, por ejemplo, que es de las que primero aparece, hace referencia a la actividad que tienen estas enfermedades en el campo, que por más que no sean reales, ¿esto qué quiere decir? Que si bien hay síntomas de mancha marrón, todo lo que está dentro de la planta no se condice todavía con esos síntomas, sino que va a haber más síntomas. Pero uno sabe perfectamente que si aplica fungicidas en estadios muy tempranos, estoy hablando de vegetativos, R1, floración, R2, no tiene la certeza estadística necesaria para tomar la decisión en ese momento. Son las lluvias desde R3 las que mejor se van a asociar con el uso de fungicidas. Pero por supuesto, si uno ve actividad de esas enfermedades, tiene que anotar en su cuaderno que ese lote va a ser priorizado para el uso de fungicidas siempre y cuando ocurran lluvias desde R3. Lo mismo sucede algo con el riego, porque el riego es una simulación de las lluvias de alguna manera. Los campos de riego deben ser priorizados a la hora de tomar decisiones de fungicida. Y les decía que el retraso a la cosecha es un alto riesgo para la calidad de la semilla, que se va a deteriorar si uno retrasa la cosecha, especialmente en años niños. Si uno toma en cuenta cada lote y lo pasa como un tamiz con este boletín de calificaciones, va a saber si ese lote tiene alto riesgo, medio riesgo, bajo riesgo, y va a poder priorizar en ese universo de lotes que tiene para tomar decisiones, cuáles son los primeros que deberían ser tomados para la decisión de fungicida. Un punto importante es que manejar 3, 4 enfermedades en forma conjunta, es decir, septoria, cercópora, antragnosis y fomopsis, no es una tarea sencilla. No es manejar una sola enfermedad como muchas veces hacemos en trigo, en maíz o a veces hasta en cebada. El segundo punto importante es que no hay una manifestación real de las enfermedades de fin de ciclo, sino más bien a partir de R6, R7 ocurre esto. Entonces, no es muy útil manejarse con un umbral visual. Uno va en R3, uno va en R4, inclusive en R5. Lo que dice la planta como síntoma no es del todo correcto porque en realidad tiene más hongo interno que lo que expresa hacia el exterior y que una persona lo puede observar. Entonces, no se puede asociar niveles de severidad vistos en R3, R4, R5 con caídas de rendimiento.
Uno no puede armar una curva de caída de rendimiento con observaciones que no son reales entre R3 y R5. Y por lo tanto no se pueden establecer umbrales visuales a través de síntomas. Por lo tanto, si bien no tenemos que depender de los síntomas visuales, al menos exclusivamente, tampoco tenemos que hacer aplicaciones por las dudas o innecesarias, extremadamente preventivas. Tenemos que construir un sistema que nos permita tener seguridad de que hay presencia de enfermedad que nos va a hacer caer el rendimiento y que por lo tanto tenemos que actuar con el uso de fungicidas. Para aquellos que han cursado, o han visto, o han estudiado fitopatología, recuerden que el periodo de latencia es el periodo desde que el hongo penetra y sale su familia, es decir, esporula. Esto puede tardar 20, 25 o 30 días en las enfermedades de fin de ciclo. Mientras que una enfermedad como la roya del trigo, del maíz o inclusive la roya asiática de la soja, penetra y quizás a los 5 o 6 días esporula, es decir, da familia. Vean que las dos latencias son completamente diferentes. Manejar enfermedades de latencia larga, como son las enfermedades de fin de ciclo, dificultan seriamente el definir el momento de aplicación de fungicida. En general, las enfermedades de fin de ciclo, por lo tanto, no son explosivas. Y la mayoría de sus síntomas aparecen recién en forma masiva en R5 para adelante, R6, R7, cuando ya no podemos impactar con un fungicida en la construcción más sana del rendimiento a través del número de granos. ¿Por qué? Porque la cantidad de enfermedad real se debería medir en R6 en adelante. Y eso hace entonces que si nosotros esperamos ver los verdaderos síntomas, llegamos tarde con una aplicación de fungicida. Entonces, ¿cuándo y qué aplicar? Bueno, uno puede revisar marbetes comerciales, puede revisar recomendaciones fitocéntricas. ¿Qué quiere decir con esto? Que a través de la vida de la planta, la fenología y los estadios, se deciden aplicaciones de fungicida. Eso es erróneo, es técnicamente errado en definitiva, porque la fenología no indica nivel de enfermedad ni actividad de enfermedad. Por eso, a veces en los marbetes, los estadios fenológicos que incorporan como si fueran indicadores del momento de aplicación no son correctos. No se debe tomar decisiones en base a la fenología. Hay otros criterios como la altura que alcanza la mancha marrón. Eso hace incluir parte de los síntomas de la mancha marrón, una sola enfermedad, pero además de eso no considera el ambiente, porque por más que la mancha marrón alcance una determinada altura, si después en los próximos 15, 20 días no hay lluvias, ese fungicida no va a funcionar, porque lo que sí tienen que saber rotundamente es que las enfermedades de fin de ciclo es el grupo de enfermedades que más se correlaciona con las lluvias. Y muchas veces hay marbetes donde aparecen nuevas moléculas, nuevas alternativas, donde dice, mire, aplique aún en ausencia de enfermedades de R1 porque mi molécula es súper preventiva, no va a tener ningún problema, y sucede exactamente lo mismo. No hay correlación con aplicaciones desde R1. La correlación estadística fuerte, robusta, ocurre desde R3 en adelante y son las lluvias las disparadoras de la aplicación de fungicidas. Entonces, llegamos a la conclusión que la mayoría de los productores y técnicos muchas veces toman la decisión por la presencia de alguna enfermedad, porque la soja parece rendidora y es un año excepcional, entonces hay que cuidarla, pero en realidad lo que hay que hacer es tomar decisiones con base experimental científica, y nosotros de la Facultad de Agronomía hemos desarrollado distintos trabajos científicos tratando de buscar la forma de colaborar con el productor y técnico ofreciéndole un método ágil, rápido, objetivo y que nos permita, a través de una variable ambiental, tener certeza de una severidad que va a ocurrir más adelante en R6, R7. Y ustedes dirán, ¿por qué la lluvia es tan importante? Porque cuando uno siempre presenta un triángulo de la enfermedad, es decir, una enfermedad ocurre porque hay hospedantes que son susceptibles, está el patógeno presente y hay un ambiente predisponente. En el caso de las enfermedades de fin de ciclo, la mayoría de los cultivares son susceptibles, siempre generalmente hay presencia de rastrojo o la semilla evidentemente no está siendo bien tratada, y por lo tanto es el ambiente el que cierra el triángulo, y dentro del ambiente son las lluvias las que desencadenan
el crecimiento de estas enfermedades. ¿Y cuáles lluvias? No son las lluvias de R1, ni las de R2, ni las de estado vegetativo. Ellas van a influir en el rendimiento. Las más importantes relacionadas con el rendimiento y las enfermedades son las que ocurren desde R3 en adelante. ¿Y qué lluvias son? Son especialmente las que son al menos iguales o mayores a 7 milímetros de lluvia. Otra recomendación rotunda es que ustedes lleven la cantidad de lluvias que caigan en cada lote, si es posible, a través de un pluviómetro. No guíense por una estación meteorológica, porque muchas veces las lluvias son convectivas, son muy localizadas, a veces por pocos kilómetros llueve y en un lote, y en otros kilómetros, 6, 7 kilómetros, en otro lote no llueve. Por eso es muy importante tener un seguimiento de la lluvia de los lotes. ¿Para qué nos va a servir esa lluvia? Supongamos que nosotros podemos contar la lluvia de R3 a R5 y, por ejemplo, llega a 40, 50 milímetros. Si nosotros vamos a R6, R7, vamos a tener casi 40% de severidad. Es decir, nosotros estamos teniendo una probabilidad de tener 40% de severidad más adelante, es decir, en R6, R7, si medimos la lluvia en R3, R5, por ejemplo, con 40, 50 milímetros. Y esto es muy importante porque a través de la lluvia nosotros estamos prediciendo, es decir, adelantándonos al futuro de cuál va a ser la severidad en R6, R7. Y les decía que las lluvias de R3, R5 son las que estadísticamente son las que mejor se correlacionan con la respuesta al rendimiento por el uso de fungicidas. Y este es un punto muy, muy importante para que ustedes tengan en cuenta. Y ese promedio entre R3 y R5 es aproximadamente 20, 30 días en la mayoría de los casos de la soja en Argentina. O sea que nosotros necesitamos entre 20 y 30 días para que ese cultivo esté protegido. Primero, porque aquí se genera el número de granos. Y en segundo lugar, porque entre R3 y R5, en función de las lluvias, vamos a tener que tomar una decisión de fungicidas para protegerlas justamente en ese periodo, que es el que más se correlaciona con la respuesta al rendimiento. Algo sencillo, bajado a campo. Miren, a partir de R3, cuenten los milímetros de lluvia, que son de 7 milímetros o más, acumulativamente. Es decir, si un día llovió 10 y el otro día llovió 20, el día que se cumpla esos 20 se está cumpliendo 30 acumulativamente, y es el momento de tomar decisiones, ya sea que se cumplan en R3, en R4 o en R5. La cantidad de kilos que se obtienen es exactamente similar al costo de aplicar un fungicida a los valores de soja actuales. Por eso es nuestro umbral. Como verán, no es un umbral basado en síntomas, es un umbral basado en milímetros de lluvia a partir de R3 que nos va a permitir ubicar un fungicida donde ahí la respuesta de rendimiento es similar a lo que me sale un fungicida. Obviamente, a medida que llueve más, 80, 100, 120, 140, la respuesta de rendimiento cada vez va a ser mayor. Y vean ustedes, en años más lluviosos, si se cumple esos 30 milímetros y se hace la aplicación una vez cumplidos los 30 milímetros, por ejemplo en R3, la respuesta de rendimiento es superior porque hay mucha más prevención para adelante de esa lluvia que va a venir porque se trate de un año niño o mayor cantidad de lluvia. Y hablando de eso, todos los pronósticos, ustedes saben que el año 2023 fue el año más caluroso histórico del planeta y piensan que el año 2024 va a superarlo aún más, ¿no? Todas estas cuestiones del cambio climático, la emanación de los gases, hace que hayan disturbios, inundaciones, secas, incendios, etc. Entonces, si el año 2023 ya fue el más caluroso del planeta, casi con 1,5 grados centígrados superiores a lo que se venía registrando en etapas preindustriales, imagínense el 2024, si a su vez va a ser más caluroso, se dice, que el año 2023. La influencia del Niño también es un aspecto a considerar, no solamente por la lluvia, sino también por los incrementos de temperatura. Y si ustedes observan acá, diciembre, enero, febrero, marzo, febrero, marzo, abril, prácticamente todo el trimestre que va a acontecer con el crecimiento en coincidencia con la soja está con un pronóstico fuertemente de año niño.
¿no? Obsérvese que prácticamente hay más del 80% desde enero hasta marzo, abril, mayo, ¿no? Que vamos a tener una probabilidad altísima de la presencia del niño. No va a estar la niña, el neutral se va a empezar a hacer fuerte a medida que transcurre junio, pero ya eso habrá terminado con la soja, ¿no? Bien, entonces esto indica que lo que vamos a tener, por más que tengamos ahora esta semana de extremo calor, nosotros vamos a tener en estos meses que se vienen de crecimiento, de estadios reproductivos de la soja, probablemente lluvias superiores a las normales, o intensidades normales a superiores en la mayor parte del área sojera, excepto en algunas zonas del NOA, donde generalmente a veces se castiga algunas regiones internas cuando hay año niño en particular. Y hablando de lo que nosotros necesitamos para pagar, en definitiva, ya algo habíamos hablado, que 70, 75 kilos es lo que necesitamos para hacer la aplicación de fungicida, que nos devuelva el cultivo al menos 70, 75 kilos para poder quedar equivalente. Obviamente que si llueve más, la respuesta será superior. Entonces, justamente el momento de aplicar es cuando se cumpla ese retorno de 70 kilos, que son con 30 milímetros de lluvia acumulados desde R3. Pero supongamos un precio de soja de $300, ¿no? La verdad que no sé a cuánto estará, pero supongamos $25 del costo de aplicación, junto con el fungicida, nos da que la cantidad de kilos necesario para pagar el fungicida y su aplicación son apenas entre 70 y 80 kilos. Entonces esto nos está indicando que la inversión y la necesidad de retorno es baja y que por lo tanto, haciendo las cosas bien y técnicamente correctas, por ejemplo, definiendo el momento correcto, la dosis correcta y la mezcla correcta de fungicida, vamos a tener posibilidades de tomar la decisión sabiendo que el costo de aplicación solamente nos va a salir 70 y en un año niño el impacto de fungicidas para justamente el retorno económico es altamente superior a 70. Bueno, desde R3 a R5.5 hay probabilidad de respuesta al número de granos. Lógicamente la fenología nos dice eso del cultivo de soja, es donde se define el número de grano y el número de grano es la variable más fuertemente asociada a las variantes de los niveles de rendimiento que se obtengan. La respuesta y momento correcto de aplicación depende del año y especialmente del ambiente, lo estamos viviendo. Venimos de 2 o 3 años difíciles, este año con una buena cantidad de precipitaciones en algunas zonas en enero y se espera que ahora se restablezca después de las semanas del infierno las probabilidades de lluvia. Ahora, si no se toma en cuenta el ambiente y solamente va a aplicarse por fenología, por prevención, la respuesta será errática. Es decir, no vamos a tener certeza, no vamos a ser sustentables. Por eso las precipitaciones entre R3 y R5 son las que mejor explican el impacto de fungicidas, con periodos que lluevan, o sea, lluviosos entre R3 y R5, y si tiene presencia de rastrojo, presencia de inóculo o la semilla mal curada, o hay presencia de síntomas que están activos en el campo, la respuesta al uso con esos 30, 40 milímetros está totalmente garantizada. Pero sepa que tiene que entrar una vez que se cuantificó los 30 milímetros de lluvia desde R3 en adelante. Y un aspecto que también es importante es cómo se evalúan los fungicidas para fin de ciclo, ¿no? Si nosotros acá tenemos en Córdoba una aplicación realizada siguiendo este sistema de lluvias que yo les estoy proponiendo de una manera muy sencilla, muy simplificada, vemos que acá hay una aplicación por fenología. Esto se aplicó en R3 y esto se aplicó en R5. La aplicación de R3 no sirvió porque después no llovió y llovió a partir de R4, R5, con lo cual el fungicida y sus efectos habían terminado porque se hizo una aplicación demasiado temprana sin la espera de esas lluvias que les decía. Pero lo cierto es que para evaluar fungicida, y esto insisto nuevamente, los que hacen desarrollo de moléculas, las empresas, los que evalúan a campo, inclusive a nivel productivo, deben ir a medir el efecto del fungicida en R6, R7, porque ahí está la severidad real. Uno debe comparar qué es lo que sucedió con un testigo en R6, R7, defoliaciones, nudos defoliados, caída de hoja, pecíolos que se quedan sin hojas y por supuesto la presencia de los síntomas, que es donde más aparece.
Entonces, este es simplemente un ejemplo, ya el cultivo prácticamente entregado, se observan claramente las diferencias de las parcelas y luego eso uno lo lleva y cuantifica claramente cuáles son los fungicidas que mejor funcionaron y si esto además le agregamos la parte del laboratorio, vamos a tener con más precisión cuáles son justamente las moléculas más eficientes. ¿Qué fungicidas se utilizan? Antiguamente, las primeras decisiones de fungicidas se basaban en carbendazim, tiabendazol, los benzimidazoles. A veces también se aplicaban triazoles en forma individual. Las estrubinas más triazoles empezaron a dominar el mercado y hoy, obviamente, presentan casi más del 80% de las opciones que se utilizan en los cultivos de soja. Luego comenzaron a aparecer, yo les llamaría estrubilinas más triazol de segunda generación, donde empiezan a participar el proteoconazole, el difenoconazole, siempre en mezclas. Y las carboxamidas, que si bien tienen un impacto muy importante en lo que podría ser arveja, garbanzo y principalmente maní y también, por supuesto, cebada y en algunos casos trigo, en soja son muy eficientes para controlar septoria, mancha marrón, pero no tienen ese efecto esperado para controlar cercóspora y lo vamos a ver más adelante. También empezaron a aparecer mezclas con multisitios, como es el caso de Mancozeb, y en algunas situaciones comenzaron a complementar todos estos fungicidas con inductores de resistencia, como el caso de fosfitos o algunos otros inductores, o también la incorporación de biocontroladores o bioinsumos, como acompañando también las decisiones. Hoy prácticamente el promedio, no el año pasado, pero el promedio cuando la cantidad de lluvias más o menos fue normal o levemente inferior a la normal, el 50% de la superficie de la soja recibió al menos una aplicación. Es decir, que hoy podemos hablar de 8 millones de hectáreas que van a ser tomadas como aplicación de fungicida. Cuando uno ve la distribución de esas aplicaciones, obviamente todo lo que es parte del NOA, a veces el NEA, norte de Santa Fe, a veces Entre Ríos, son los que tienen más porcentajes de adopción, mientras que las zonas del sudeste, parte del oeste de Buenos Aires, son los lugares de menor adopción. Creo yo que es necesario ahí tomar discusiones, análisis, hacer parcelas demostrativas, porque también existen posibilidades de respuesta, ya que obviamente tenemos enfermedades y presión, especialmente bajo monocultivo, en estas zonas también, de la misma forma. Obviamente acá guiado por la irrupción de la roya asiática, la irrupción de ojo de rana, ha hecho que los productores tengan un mayor dominio, especialmente de los fungicidas y del monitoreo. Les decía que las carboxamidas representan solo el 3-4% del área total sembrada, hoy todavía el 82% se trata con triazoles más estrubilinas con sus diversas versiones, ¿no? Quiero rescatar acá Cercospora kikuchi, especialmente decirles que tenemos casos ya detectados, confirmados de Cercospora kikuchi a estrovirulinas, a todas, por supuesto también a benzimidazoles, especialmente al carbendazim. También tenemos diferencias de control con los diferentes triazoles. Observamos que el ciproconazole en el caso de Cercospora ha perdido efectividad. Tenemos cepas también de Cercospora kikuchi que son naturalmente insensibles a carboxamida. Y este quizás es un término que por primera vez ustedes los están escuchando. Pero ¿qué significa que el hongo sea naturalmente insensible? Significa que tiene virtudes naturales, moleculares, genéticas. Naturales quiere decir que han sido constituidas desde su origen, que no ha sido mutado, que no ha cambiado nunca, pero que intrínsecamente esas cepas, ese hongo, puede de alguna manera ser insensible a las carboxamidas. Es decir, que las carboxamidas, por más eficientes que sean, por más poco que se hayan usado en soja, no pueden dar una alta eficiencia de control porque este hongo es naturalmente insensible a las carboxamidas. Y recientemente el equipo de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, en el cual también está Francisco Sautúa, que ha trabajado bastante con este tema, hay, por supuesto, casos, cepas que hemos visto particularmente en el laboratorio y también en el campo, algunas cepas de septoria que ya están teniendo graves dificultades para su manejo con las estrovirulinas. Estos son los reclamos que tuvieron los productores hace algunos años atrás, 3, 4 años atrás, que a pesar de haber aplicado fungicidas tenían este nivel de cercóspora
Y bueno, eso ha llevado a una investigación realmente muy robusta, muy fuerte, con varios investigadores, inclusive algunos de Estados Unidos, y hemos llegado a la confirmación de la resistencia de Cercospora a distintos fungicidas. ¿A cuáles? Se reporta la resistencia a todas las estrobirulinas y al benzimidazol, especialmente carbendazim. Todos los aislados de cercóspora fueron muy sensibles, es decir, se puede seguir controlando a través del difenoconazole, proteoconazole, epoxiconazole. Desafortunadamente, el ciproconazole, si bien puede controlar, el nivel de control inicial que tenía hace 20, 25 años atrás, lo ha perdido. Y es el menos sensible, el hongo es menos sensible al ciproconazole y ha perdido, por supuesto, fungitoxicidad. Y debido a la reciente introducción de carbosamidas, donde no se ha ejercido una presión fuerte de selección para que el hongo mute, el hongo no está mutado para las carboxamidas, se considera que es naturalmente insensible porque las carboxamidas no están teniendo el efecto que uno puede esperar cuando lanza una molécula fuerte para el control, como sí es en el caso de Septoria. Dicho en otras palabras, las carboxamidas pasan a ser una contribución muy fuerte para el control de Septoria, pero no lo es específicamente para el grupo de cercósporas. Y un dato anecdótico para ustedes, la presión de selección que se ha utilizado siempre, los mismos fungicidas, ha hecho que el yuyo colorado, que ustedes también lo conocen, tiene síntomas de cercóspora, porque también es un hospedante intermediario de cercóspora, y encontramos que este hongo, aquí en el yuyo colorado, también es resistente a las estrobirulinas. Y a partir de ahí también es posible que estas cepas sigan multiplicándose en este famoso Amaranthus. Para cerrar y cumplir más o menos con los tiempos estipulados, nosotros tenemos que decir que los factores de riesgo y el momento de aplicación son claves para el control químico. No se guíe por la fenología. Hay una ventana de aplicación R3 a R5, entre 20 y 30 días, y que son las lluvias las que definen cuándo entrar al lote. ¿Cuál es lluvia? ¿Cuánta lluvia? A partir de R3 cuantifique acumulativamente entre 20 y 30 milímetros de lluvia para poder proceder la aplicación. Si no llueve en R3, no aplique en R3. Si empieza a llover en R4, en R5, el día que se cumplen acumulativamente los 20-30, ingrese al lote. En ese periodo todavía hay impacto en el número de granos y, por supuesto, epidemiológicamente es el mejor momento para controlar las enfermedades. No aplique por fenología, evalúe el riesgo, haga una selección de los lotes. Aquellos lotes que presentaron síntomas, anótelos como primero. Aquellos lotes con más monocultivo, anótelos primero, que van a ser los primeros que van a hacer aplicar. Si uno toma en cuenta las moléculas que muchas veces se han utilizado, algunas estrobilinas con triazol, como por ejemplo la azoxistrobina más ciproconazol durante tantos años, obviamente va a haber un control. Si uno lo compara este año con respecto a los 20 años atrás, obviamente ese control es mucho menor. Ha caído su eficiencia de control. Por eso las nuevas mezclas, a veces con las nuevas incorporaciones de triazoles, como es el caso del proteoconazol o el difenoconazole, hasta a veces logran 100 a 200 kilos más, inclusive que las clásicas. A veces también las mezclas con carboxamidas logran esto, haciendo referencia de que estas carboxamidas ejercen mayor control, especialmente en lo que es Septoria. La resistencia a los fungicidas hará que siga perdiendo eficiencia las moléculas diferentes y obliga, por supuesto, a pensar en nuevas alternativas y nuevas estrategias. Entre ellas pueden ser control biológico, inducción de defensa, fosfitos. Por ejemplo, nosotros tenemos excelentes trabajos publicados científicos de combinaciones de fungicidas con fosfito, en este caso cubo, bioestimulantes, extractos vegetales, manejos con nutrientes también, silicio, zinc, azufre, o la utilización de fungicidas multisitio y también a la espera de que aparezcan nuevas mezclas de fungicidas. A veces hay principios activos que nunca han sido mezclados y que son necesarios investigarlos para poder ver cómo es el impacto frente a la aparición en la soja de una combinación de moléculas que no ha sido todavía evaluada o adoptada. Así que bueno, muchas gracias por su atención. En este link ustedes van a encontrar toda la información que hemos detallado aquí y además mucha más información de síntomas, de trabajos científicos publicados, especialmente de manejo, etc.
Bueno, muchas gracias Marcelo, bien claro como siempre, bien al hueso. Tenemos un par de preguntas y los que quieran o tienen alguna consulta vayan poniéndolo en el chat que lo vamos a ir viendo. Juan Barbieri consulta, en el caso de este año que las lluvias fueron en R2, teniendo en cuenta, esperanzados por las lluvias de febrero, ¿deberíamos diagramar, supongo que la aplicación, en función de las futuras lluvias? Bueno, ahí lo importante de este mensaje es que a partir de R3 los 20-30 milímetros son claves. Ahora, Claro. un productor, un técnico, las lluvias que cayeron en R2 con esta semana de calor van a ser un impacto mortal. Entonces, yo diría que en esos casos se espere R3, se esperen la lluvia de 20-30 milímetros. Si se quiere correr riesgo y quiere confiar en un sistema de pronóstico que dice, bueno, yo sé que el 15 de febrero va a llover, voy a tomar una decisión el 10, bueno, ya corre un mayor riesgo de que ocurra o no ocurra de acuerdo al pronóstico. Si se quiere tener seguridad, espere los 20-30 milímetros desde R3. Perfecto. Hay una pregunta sobre los fofitos. Déjame que Sí, ya vuelvo. Ajá. Resultado de aplicación de fofitos de potasio en forma conjunta con el fungicida, si eso sería un potenciador, si hay incremento de rendimiento versus testigos, si hay información sobre eso. sí, claro. Es muy importante entender, en primer lugar, que los fosfitos son inductores de defensa, son bioestimulantes, pero además son inductores de defensa. Claro, para que esto ocurra, la planta no tiene que estar invadida de hongos, tiene que hacer las aplicaciones de acuerdo a estos 30 milímetros. Si nosotros nos atrasamos, cada vez que se incorpora el inductor va a ser estéril. Entonces, si se respeta este sistema de 20-30 milímetros a partir de R3, es muy probable que si uno hace una mezcla de los fungicidas con algún inductor, como en este caso pueden ser fosfito de potasio, fosfito de cobre, nosotros tenemos mucha experiencia con fosfito de cobre, ahí nosotros lo que encontramos es un impacto que complementa y además mejora la performance y el aumento de rendimiento comparado a la aplicación de fungicida en forma aislada. Hágalo, mézclelo, busque, revise bibliografía científica que esté publicada, no se guíe por recomendaciones comerciales, busque los trabajos científicos que acompañen a eso. Muy, muy bueno y claro, el tema del umbral sigue siendo uno de los pilares, entonces el tema del milimetraje a partir de Exacto. R3 sigue siendo Exacto. la clave. Ese es nuestro umbral en enfermedades que no dicen la verdad o que la planta Tal niega los síntomas reales, cosas que no ocurren en una roya del trigo, no ocurren en una mancha de trigo, roya de maíz, etc. Perfecto. Una consulta más. ¿El retorno económico también aplica para soja de segunda en el sudeste bonaerense? Sí, exactamente, los porcentajes se aplican de la misma manera. Si una soja bonaerense le va a dar 2.000 kilos, 3.000 kilos, el 10% son 200 a 300 kilos. O sea, el nivel de porcentaje aplica. Y por supuesto, coinciden con las mismas recomendaciones. Si hay rastrojo de soja y por supuesto llovieron 20-30 milímetros, yo no vería el motivo por el cual no aplicar en esos casos. Perfecto. Bueno, muchas gracias entonces, Marcelo. Si no hay más consultas, vamos a pasar a Gustavo Novas, que nos va a comentar un poquito sobre los ensayos que estuvo haciendo con nuestro fungicida Enroll y, y su experiencia sobre el producto, ¿no? Así que vamos, Gustavo, Marcelo, no sé si querés quedarte o te despedís, como vos quieras. No, yo me voy a quedar un ratito escuchándolo, Gustavo, porque ya después me tengo que ir a la facultad, pero quería agradecer a Bueno. todos la invitación. Me gusta mucho este tipo de reuniones, hay mucha gente realmente por lo que yo estoy viendo, eso es llamativo por ser una reunión virtual, y yo quedo a disposición para cualquier duda que tengan y tengo información de la que precisen, etcétera. Así que muchas gracias por la invitación, me voy a quedar, por supuesto, a escuchar un poco a Gustavo, a ver cómo complementamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Marcelo a vos por la predisposición y te escuchamos entonces, Gustavo. También vamos a hacer el mismo sistema, lo escuchamos y las preguntas las leo al final y yo voy a dar el cierre, así que vamos entonces, Gustavo. Ok, ¿me escuchan bien?
Sí, te escuchamos bien. Sí, perfecto. Bueno, ¿y también ven la pantalla, Fenómeno? Pues yo ya no los Sí, veo, sí, los sí. perdí, así que no veo más. Bueno, buenos días a todos. Es un placer estar acá compartiendo con ustedes esta charla. Es muy bueno poder estar escuchándolo a Marcelo, por supuesto, el profesor Carmona es imbatible, así que son con muy buenas recomendaciones que hace normalmente siempre, ¿no? Así que bueno, voy a tratar de presentar Enroll, que es el producto que hoy tiene, digamos, Atanor, que ofrece al mercado. Y un poquito previamente a eso, como me presentó Samantha, yo trabajo de investigación y desarrollo en Proquimur, aquí en Argentina específicamente, y les quería contar un poco lo que es Proquimur y lo que está haciendo acá en el país específicamente. También lo que es Proquimur es una empresa uruguaya, donde ahí se ve la planta que está ubicada, digamos, en la zona de Juanicó, en Uruguay, muy cerquita de Montevideo, unos 35 kilómetros al norte, y tiene un acceso, digamos, de salidas tanto a Argentina, Brasil o por vía portuaria. Proquimur es una empresa líder en Uruguay que fabrica, investiga, desarrolla y vende y distribuye fitosanitarios en Uruguay, también en Argentina, en Paraguay, Bolivia, Colombia, Ecuador y en Brasil ahora ya están registrando varios productos, unos 6 a 8 productos hoy en proceso de registro. Y esta planta que se ve acá en la foto es una planta modelo bajo estrictas normas de calidad que produce tanto curasemillas, insecticidas, fungicidas, herbicidas, hormiguicidas y fertilizantes y también adyuvantes actualmente. Aparte también tiene en Uruguay dos campos experimentales donde desarrolla estas mezclas y productos ubicados en la localidad de Mercedes y Jung, donde ahí ofrecen, digamos, varias capacitaciones a campo, pruebas y llevan, digamos, a vendedores, distribuidores o técnicos de la zona para poder intercambiar información con ellos. Así que, si bien digamos, los procesos de venta, digamos, que tiene Proquimur, digamos, a nivel regional, que es trabajar con algún distribuidor específicamente en Argentina, es diferente. Y en general, en Argentina lo que hace es registrar los productos. Si bien tiene algunos productos, digamos, equivalentes que están en el mercado, también este, invierte e investiga en productos que son innovadores. Mezcla de activos, como mencionaba antes Marcelo, que son formulaciones especiales que se ofrecen al mercado digamos, con acuerdos con empresas líderes, como en este caso es Atanor, y como este caso también vamos a presentar ahora este producto en rol, ¿sí? Así que bueno, esto fue una pequeña, breve, digamos, presentación de lo que es Proquimur a nivel regional y acá en Argentina. Así que vamos yendo directamente a lo que es el producto. El rol es una nueva combinación de fungicidas, digamos, que se presenta en este mercado, donde hay un balance nuevo, digamos, de acción para el control de las enfermedades que atacan tanto, digamos, soja, pero sino también registrado en trigo, cebada y en maní. Lo más importante acá, bueno, es que, como se habló antes, nosotros todos conocemos el ciproconazol, es más oxistrobina, es el mercado, perdón, es el producto, digamos, muy usado, el caballito batalla, de buen precio, que se usa absolutamente para todo. La idea acá, y es en función a lo que comentaba Marcelo, hemos intercambiado, digamos, cambiado lo que es el ciproconazole por el proteoconazole específicamente, y a su vez hemos mantenido la soxistrobina porque es un producto que sigue ejerciendo muy buen control, pero a su vez le hemos colocado mayor cantidad de gramos de ingrediente activo por hectárea, lo cual el producto se posiciona, digamos, como el mejor doble mezcla de estrobilurina más triazol en el mercado. Y lo van a ver más adelante también, porque aseveramos esto. Por un lado, el protoconazole, inhibidor de síntesis de colesterol,
Es importante que sea sistémico porque actúa justamente sobre el crecimiento de micelio, así que por lo tanto es un producto que es curativo y erradicante porque actúa bien dentro del vegetal controlando la producción de micelio o el crecimiento de semimicelio. Acá menciono baja solubilidad y baja bioacumulación, dado que es bueno estos datos porque eso implica, digamos, que tiene muy buen movimiento, digamos, No, estoy en intercelular. Pérez. Perdón. Aguantá. Es muy buena, Dale, te aviso muy cuando buena estés en el solubilidad, muy departamento. buen movimiento entre la planta Bueno, y, gracias. entra dentro de la célula. Eh, Después la sosistrobina, lo mismo, es una estrobilurina de muy alta sistemia, tiene propiedades translaminar con un amplio espectro de acción, y acá la diferencia es que bloquea los electrones en la mitocondria del hongo, lo que implica, digamos, le rompe, le evita, digamos, la producción de ATP y la formación de espora, la elongación de espora. Por eso es un producto como de acción preventiva específicamente, porque se ve acá en la foto esta de abajo, donde actúa la cantidad de ATP que se va formando cuando germina la espora, antes de penetrar, digamos, en la planta. ¿Sí? Vamos un poco a resultados. Un poco lo que decía Samantha, que estaba acá para poder charlar. Y en soja tenemos digamos, un promedio entre los años 2017 y 2019 en mancha marrón. Estos son ensayos ellos en INTA Pergamino. Y se evaluó, fíjense, lo que es la mezcla, digamos, en rol, 400 centímetros cúbicos y doble aplicaciones, frente a la mezcla de mercado, digamos, que es mezcla de protio. No evité poner los nombres comerciales para no tener ningún problema. Así que se puede ver, digamos, la eficiencia, digamos, en control y comparativamente lo que es el proteoconazole. En caso de severidad antisofoliar que mencionaba Marcelo, en promedio también lo mismo, tanto en rol como el testigo y la mezcla de protio. Igual, esto fue hecho en Esperanza, en Margarita Sillón y también, digamos, en promedio con la Estación Experimental Obispo Colombres de Tucumán. Y cuando vamos a los rindes y porcentaje de incremento, pueden ver, bueno, acá están las dos dosis recomendadas de Enroll, 300 y 400 centímetros cúbicos, una doble aplicación que se hizo en esos momentos, digamos, para tener comparativos, y esta es la mezcla, digamos, de mercado, digamos, de proteoconazole, competitiva directa con esa mezcla. Enroll fue superior a esa mezcla, ¿sí? Otros ensayos, también en Tucumán, en la Estación Experimental Obispo Colombre, acá mancha marrón y mancha anillada. Fíjense, esto es eficacia, el área bajo la curva de progreso de la enfermedad. Esto es Lanford, la mezcla de azoxystrobina más ciproconazole. Esto es Enroll, ya tenemos una diferencia importante, digamos, de control, y a su vez, versus a lo que fue la mezcla, digamos, de protio utilizada, digamos, en el momento de competencia, Enroll fue superior, digamos, tanto lo que es Lanford y tanto lo que es en la competencia. Y esta es otra competencia más también que tenemos, que es una mezcla de triazol más estrobilurina. En rendimiento, en este mismo ensayo, también se vio, digamos, ese mayor efecto, digamos, de control, o mayor porcentaje de rendimiento e incremento, digamos, que tuvo versus tanto el Lanford, la mezcla de proteoconazole, la mezcla de otra mezcla también de triazol más estrobilurina versus al testigo. Esto es otro también, esto es una soja, también en la campaña 22-23, el INTA Pergamino, es una severidad de mancha marrón entre 12 días y hasta 54 días. Esto hecho también por Lucrecia Corbitot, y se ve también, digamos, el testigo, digamos, la severidad, el Lanford, el Enroll,
que a su vez bajó más, con diferencias significativas a los 54 días, la mezcla Proteo más Cipro, sin diferencias significativas, digamos, en el último tiempo, y acá tenemos con la presentación con una triazol más una carboxamida 600. ¿Sí? Y acá en Roya Asiática, en la zona de Esperanza, en el norte, con Margarita Sillón, si bien tuvimos también doble aplicación, en rol 300, 400, doble aplicación y la mezcla proteo común de mercado. Si bien acá estuvo un poquito mejor, la doble aplicación fue excelente. Perdón. Este es un ensayo, lo hizo Lares, SRL, en en 3 zonas, Pergamino, Colazo y Villaguay, donde se ven bien las diferencias, digamos, en cada barra, digamos, está cada zona, Pergamino, Colazo, Villaguay y la barra promedio. La idea acá fue dividir, digamos, los porcentajes de eficacia. Agrupé, digamos, todas las carboxamidas de este lado, de menor a mayor, y acá agrupé todo lo que son lo que es las triazoles más estrobilurinas, también de menor a mayor. Donde acá de este lado tenemos la mezcla de azoxi más ciproconazole como menores, digamos, con menor eficacia, digamos, de control, y encontramos acá el Enroll como el que mayor eficacia de control tuvo, digamos, dentro de este grupo. Y acá están todos ordenados, digamos, todo lo que es las mezclas con carboxamidas o carboxamidas solas o que han tenido presencia, digamos, dentro de las carboxamidas. Por lo cual, el rol tiene una ubicación bastante preponderante, digamos, para poder ubicar acá también. Si lo vamos esto llevado, digamos, a rendimiento específicamente y con la misma situación de análisis, con el mismo orden, podemos ver lo siguiente. Es muy interesante ver que, por ejemplo, en Pergamino, Enroll fue el de mayor porcentaje de rendimiento entre todos los triazoles más estrobilurinas y a su vez estuvo arriba, debajo, digamos, en segundo lugar, frente a la carboxamida más usada y la que teóricamente más presencia tiene el mercado hoy día. En Colazo no se dio eso, fue, digamos, una mezcla de proteo más coso, pero después ubicó, digamos, en el tercer lugar el Enroll, pero volvió en Villaguay a la misma situación. Es más, fue mucho mejor en Villaguay, digamos, el rendimiento del Enroll versus lo que son las carboxamidas en general, y en promedio se ubicó igual. Digamos, tuvo un 18% de incremento, fue superior a todos, y a su vez estuvo detrás, digamos, de la mejor carboxamida del mercado. Esto es otra evaluación que hizo Lares a la campaña siguiente, que son 8 zonas: Pergaminos, Lincoln, 9 de Julio, Villegas, Bedia, Areco, Villa María, Villaguay. Y acá también se volvió a repetir lo mismo. Están todos ordenados, digamos, acá están todas los triazoles más estrobilurinas, tenemos una carboxamida acá en mezcla, y vean que el Enroll se ubicó dentro del grupo de las mejores carboxamidas que había acá, y después, y a su vez, fue el mejor del grupo, digamos, de los triazoles más estrobilurinas. Esto fue indicando que fue un segundo año donde se demuestra lo que venimos diciendo al principio. Acá, esto fue un ensayo, campaña 2021, que fue un ensayo de la red de estrategias REPES, que organizó el INTA Balcarce, Rafael de Pergamino. Fueron 3 zonas, en este caso. Esto es eficiencia de control, severidad final, en mancha marrón. Esto es carboxamida de 300 centímetros cúbicos, en rol 400. Esto es la triazol más carboxa 500. Fíjese que Enroll tuvo muy buena eficacia de control en severidad frente a esta carboxamida, ubicándose en segundo lugar. Y si lo llevamos a rendimiento, fíjense que Enroll en esa mezcla tuvo el que mayor incremento tuvo de rendimiento
versus este triazol más carboxamida o la carboxamida sola. ¿Bien? Y para mencionar solamente, digamos, en lo que es, aparte soja y lo que es como presentación de producto, también se ven las mismas situaciones en lo que es en trigo. Acá se nota muy bien, digamos, lo que son los controles, tanto de enrol a 500, 700 versus el proteoconazole más estrobilurina de mercado. También todos trabajos hechos, digamos, con investigadores de nombre. Lo mismo el promedio, entre 17 y 20 del porcentaje de incremento de los rendimientos. También el rol fue superior a todo. Acá en trigo también es importante destacar, y creo que es un poco importante, acá se hizo un ensayo, digamos, con Lucrecia Corretot, donde se hicieron doble aplicaciones en trigo y se pudo, para determinar más que nada qué efecto tenía en mancha amarilla específicamente, qué aplicar primero, o un producto, digamos, de caballito batalla y después uno más fuerte, o al revés. Y acá es importante, y ya lo habrán escuchado seguramente hablar Marcelo, que es fundamental cuando hablamos de mancha amarilla, ir con un producto de buen efecto para poder ya bajar el inóculo, digamos, que ya hay de mancha amarilla debajo del trigo para poder controlar. Fíjese que el área bajo la curva, cuando se utilizó Lanford, digamos, al principio, fueron mucho más altos que cuando se utilizó después y se usó un buen producto de base para poder controlar esa mancha amarilla. En cebada la misma situación, tanto mancha en red, escaldadura, bipolares, el rol se ubicó con muy buenos controles versus todas las competencias. Tal vez en rindes no se vio tanta diferencia, pero sí tuvo, digamos, ese mayor porcentaje de rendimiento, no tanta diferencia en calibre y proteína. Y en maní es los porcentajes de eficacia, acá estos son ensayos de promedio, digamos, con la Universidad Nacional de Río Cuarto o el INTA General Cabrera. También tuvimos muy buena acción, pero no hubo tantas diferencias, no hubo diferencias significativas como para poder marcar, porque justamente hace 3 campañas venimos con baja presión de enfermedad, justamente a causa de la cosecha, a causa de la sequía, perdón, pero sin embargo, así todo, los rindes con el rol fueron los que mejores rindes tuvieron, digamos, en promedio entre esas 3 campañas. Por lo tanto, bueno, acá también un poco lo que menciono es un poco lo que son las dosis de aplicaciones. En trigo, cebada, 500, 700 centímetros cúbicos, 300, 400 en soja, mancha marrón, mancha púrpura, secóspora, kikuchi, rosa asiática. Un poco lo que hablamos, lo que comentó Marcelo. Bueno, nosotros recomendamos, como si bien decía Marcelo que hay que llevar a las lluvias, y es verdad, en los marbetes no figura eso. Pero es bueno, sí, tenerlo presente, pero recomendamos, sí, la aplicación a partir de los de R3, por supuesto, no anterior, hasta R5, 5.1 específicamente, ¿sí? Lo que es en caso de maní, importante, digamos, y bajo condiciones determinadas, no es recomendable, digamos, la mezcla de enrol con otros herbicidas, graminicidas, aceites, porque puede presentarse algunos problemas de fitotoxicidad. Y así, a su vez, también se pueden manifestar algunas situaciones situaciones de seca muy prolongadas, con altas demandas atmosféricas, que es algo que se vio, por ejemplo, el año pasado, que el proteoconazole puede llevar a verse alguna manchado en las hojas, digamos, que fueron aplicadas, que después, a medida que va creciendo el cultivo, desaparecen y no tienen ningún efecto, digamos, posterior en el cultivo. Pero los comentamos y figura también en el marbete para evitar cualquier problema o duda, pero que haya, pero que no es una implicancia. Por último, entonces, y a modo de resumen, es una combinación efectiva y novedosa de 2 sustancias activas en dosis justa. Dijimos que incorporamos al proteoconazole,
como el único triazolintiona, digamos, que reemplaza al ciproconazole, que tiene excelente control tanto de Dreslera en lo que es en gramíneas como la cercospora, digamos, en soja, como comentaba recién Marcelo. La azoxisstrobina, la azoxisstrobina es una estrobilurina con excelente control de rollas y septoria, y a su vez que tiene mayor cantidad de gramos de ingrediente activo por hectárea. En trigo cebada aportamos un 40% más de dosis, en soja un 7%, en maní un 27%, en maíz más de un 12%. Maíz lo estamos ensayando hoy día, así que hoy estamos en el segundo año de ensayos a campo, por lo cual estimamos que, si Dios quiere, se presentará este año para la ampliación de uso de maíz. Amplio espectro de control de enfermedades, acción sistémica, eso es fundamental, digamos, para llegar a los controles curativos y erradicantes. Efecto PCR, digamos, en los vegetales tratados, y eso es claramente se observa muy bien a campo, cómo es el retraso, digamos, del color verde de las hojas y el retraso en la senescencia de las hojas, y retrasa la generación de resistencia al combinar dos potentes fungicidas de diferente modo de acción. Y un punto importante que es la clase toxicológica es banda 4, es una banda verde, que implica muy bajo riesgo para el usuario, eso es fundamental. Y a su vez también en la parte sobre abejas es virtualmente no tóxico en abejas, prácticamente no tóxico, digamos, en aves, y moderadamente tóxico para peces. Por lo cual yo creo, bueno, es un producto que se adecua muy bien, digamos, casi diría las recomendaciones que mencionó Marcelo, presenta protoconazole, tiene muy buena actividad, digamos, en todos los problemas de enfermedades de fin de ciclo, tanto también en cercospora también, y presenta esa ubicación, como les comentaba, dentro de los rindes, debajo, detrás de las carboxamidas. Eso es un punto muy importante, y arriba, digamos, de las mezclas comunes de los triazoles más estrobilurinas. Así que bueno, muchas gracias. Eso fue todo, y queda ahí mi dirección de email si necesitan alguna información más de parte nuestra de Procrimor. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Te voy a hacer una consulta que está en el chat. Una es si se lo puede mezclar con insecticidas. Yo lo que entiendo que Gustavo comentaba era para el tema de maní, tener cuidado con las mezclas y tener cuidado con el ambiente. Cuando tenemos un ambiente de alta temperatura, una soja estresada, sí tener en cuenta que vamos a estar mezclando, pero no sé si querés sumar algo más vos, Gustavo, el tema de poner en rol con algún insecticida. Sí, sí, no hay problema. El problema acá específicamente es el uso, digamos, en maní, más que nada. En maní no se debe aplicarse solo. Después en el resto de cultivos no hay inconveniente, ¿eh? Ese es el único punto, pero sí, tanto en trigo, cebada o en soja no hay problema. Maní sí hay que evitar, digamos, la mezcla con insecticida, y aparte si el insecticida se le agrega coadyuvantes, ¿no? Ahí sí estamos Claro. complicados, ¿sí? Claro. Y otra consulta es cuándo vamos con una dosis de 300 centímetros cúbicos y cuándo a la dosis máxima de 400 en soja. Mm. Sí, normalmente eso está referido, digamos, a tener una dosis mínima y máxima, mismo también por situación de registro, donde uno espera ciertas mejores condiciones o pocas condiciones. Yo entiendo que, de acuerdo a lo que comentó Marcelo recién, hay que ir a 400, no cabe duda, y máxime cuando están las condiciones, como él me dijo, de lluvias. Y si se da ese acumulado de lluvias de 30 a 40 milímetros y hay condiciones predisponentes, eh, no iría a 300, iría a 400 directamente en soja, sin pasarse de eso tampoco, porque subir más dosis que eso implica también generar resistencia, no está bueno. Así que sí, ir a la dosis Marbetes máxima, ya sabiendo que vamos a tener problemas y necesitamos esa protección, como comentaba Marcelo, en periodo de tiempo, ¿no?
Clarísimo, está bien. Sí. Bueno, ¿alguna consulta más? Yo voy a repasar algunos puntos clave sobre este producto y les voy a pasar un formulario, una encuesta para ver qué les pasó, qué les pareció la capacitación, y dejándonos su mail, vamos a seguir invitándolos al resto de las capacitaciones que tenemos programadas. La próxima estamos organizando para hacer control de lepidópteros y de chinches, así que ya le voy a dejar la encuesta para que puedan tener todo. Dándole una conclusión final entonces sobre el producto Enroll, que es el proteoconazol más azoxiestrobina. El proteoconazol lo que nos va a dar es mayor poder curativo y residualidad que otros triazoles que han perdido fitotoxicidad. Contiene azoxiestrobina, entonces la estrobilurina con mayor performance y prolongada residualidad. Este producto es preventivo, que nos va a ayudar para rollas y manchas. Va a retrasar la senescencia de las hojas, logrando un mayor rendimiento, que es lo que comentaba Gustavo, de ese mayor verde en las hojas. Combina, bueno, esta combinación de triazol más estrobilurina nos retrasa la generación o posible generación de resistencias a los patógenos, controla Cercospora kikuchi, que naturalmente es insensible a las carboxamidas, y es de banda verde, un bajo riesgo para el usuario. Esta es nuestra recomendación del producto. Les damos muchas gracias. Mi nombre, como ya me presenté al principio, Samantha Saporiti, estoy en el área de desarrollo. Tienen ahí mi contacto, mi mail para cualquier consulta, y les voy a estar dejando la encuesta que les comentaba para las siguientes capacitaciones. A ver, acá. No sé si tienen alguna consulta más. A ver, alguna consulta que quieran comentarnos. En el link de la encuesta nos pueden comentar qué les pareció también, y va a estar para que ustedes nos compartan su mail. De ahí podemos seguir invitándolo a las próximas capacitaciones.